Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena, la Iglesia Te Oxigena, de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Hoy tenemos un testimonio muy especial, muy importante en dos partes. Un testimonio que nos habla de temas de esos candentes, de estos que el mundo no quiere oír. Como una persona que ha sido esclava de las drogas y también de la homosexualidad, ha sido llamada por Dios a reconstruir su vida, algo que hoy sería impensable o muy difícil de decir en este ambiente permeado por la ideología de género, pero es supremamente valioso lo que nos explica y con la profundidad que lo hace. Desde México, Mauricio Clark. Veamos. Muy buenas, queridos amigos de la cuarentena. Eh, Estamos muy contentos. Hoy tenemos un invitado muy especial que seguramente va a tocar nuestro corazón desde México. Una persona que ha experimentado una transformación de vida realmente contundente y que en este tiempo de pandemia creo que nos puede ayudar de una manera muy especial, porque necesitamos también decisiones radicales en nuestra vida, necesitamos giros radicales. Dios no permite las dificultades simplemente para que aguantemos o para que luego digamos que vamos a volver a la vida anterior, sino para nuestra transformación. Así que quiero, sin más, darle la bienvenida afectuosa a Mauricio Clark. Mauricio, bienvenido a La Cuarentena. Querido padre, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Gracias por la confianza y oportunidad. Saludos a toda mi querida familia de Colombia, que quiero muchísimo, especialmente a la familia Arango Ramírez. Desde Manizales, que te están Así viendo con es. muchísimo afecto. Estimado Mauricio, para empezar, ¿cómo están viviendo en este momento la pandemia allí en México? ¿Estás en el DF? ¿Están encerrados? ¿No están encerrados? Aquí en Colombia estamos completamente encerrados. Y los felicito. Creo que han llevado las medidas como tal, sin llegar a una paranoia como nos han inducido aquí en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Estoy en la Ciudad de México, aquí tienen su casa, realmente en el área metropolitana, en el Estado de México, que pues el distanciamiento son no más de 10 kilómetros, pero ya es considerado parte del área metropolitana. Cada vez hay más casos de COVID y es increíble cómo han pasado un semáforo amarillo y ya lo quieren pasar a verde cuando en la última semana tenemos los picos más altos por día, tanto de contagios como de muertes, ¿no? Independientemente de que ahorita ya está llegando una parte política que no se especifica y que es tan absurda, ¿no? Cuando han manejado los datos, que no dan los datos con lo que realmente está pasando, ¿no? Mucha gente está muriendo y le están poniendo en el acta para evitarse todo lo que pide el gobierno federal. Entonces, se mueren de todo, pero no dicen realmente lo que es. Lo mismo que está pasando prácticamente en todo el mundo. Y tú personalmente, como ser humano, a nivel espiritual, ¿cómo has vivido este tiempo? ¿Qué has aprendido de este tiempo? ¿Qué te ha ayudado para afrontar este tiempo? Bendita tormenta, Padre, bien dice el Señor, que Él hace llover sobre justos e injustos. Y es increíble cómo a pesar de una tormenta como lo estamos pasando mi familia y yo, porque permítame darle el contexto de lo que estamos pasando, ¿no? Y hoy les digo de corazón que a pesar de la tormenta, no importa qué tan dura sea la tormenta, si nos entregamos a Dios nuestro Señor, hay paz genuina en el corazón y en la mente. Hace 20 días, específicamente, justamente hace 20 días, falleció nuestro hermano mayor, Eric, que Olga tuvo la oportunidad de conocer por acá cuando estuvo en México. Yo me he quedado sin trabajo también por cuestiones de defender la vida misma, ¿no? Por hablar o estar en contra de Pañoleta Verde o realmente especificar qué hay detrás de estos grupos de minoría en donde están haciendo estos choques sociales para imponer el comunismo en América Latina, por estar en contra del aborto, o mejor dicho, a favor de la vida. Entonces, Gobernación 3 veces, bueno, 2 veces amenazó, la tercera la cumplió. A pesar de eso, pues hay amenazas de muerte contra mi familia y contra mí por parte de estos grupos radicales, políticos, de lobby gay, por decir que la homosexualidad es parte de mi pasado. Hoy estoy amenazado de ir a cárcel entre 5 y 8 años en prisión por ayudar a otro hermano homosexual a salir de la homosexualidad y realmente, padre, como comunicador se lo digo de corazón, ¿no? Los que tuvimos una escuela en la comunicación hace 20, 25 años, se nos obligaba a tener exámenes de cultura general para poder tener una licencia y tener la responsabilidad cuando estamos frente a un micrófono y una cámara, ¿no? Hoy se ha prostituido tanto los medios de comunicación como nunca, que lamentablemente las personas están más enfocadas en los tutoriales, en cosas absurdas, o están más enfocados en TikTok que realmente hacerle frente a la situación. Es lo que le quería decir. La única manera de ir sanando es afrontando. Y si vamos de la mano de María, nos va ayudando en cada umbral de dolor.
Y sé que suena muy difícil, sobre todo para personas que están quizá atravesando por depresión, por crisis matrimoniales, porque el hijo le acaba de confesar a la madre de su confusión sexual, o bien la madre encontró polvo blanco en la camisa del esposo, o se acaba de enterar también que su otro hijo vende o consume droga, ¿no? Puedo entender esa parte, pero realmente se los digo de corazón, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, como dice Lucas 18:27. O sea, una cuarentena o un tiempo de pandemia muy, digamos, poblado de otras dificultades aparte de la meramente, digamos, de la enfermedad. Bueno, y aquí estamos, por lo que mencionas, llegando al punto, o a los puntos fundamentales que quisiera preguntarte, Mauricio. Que nos cuentes un poquito de tu vida. Sé que eres una persona, como lo has mencionado, que ha tenido que ver con los medios de comunicación, en particular con el periodismo, reportero, conductor. Has tenido oportunidad de conocer el mundo entero y has tenido una historia, digamos, un antes, un después, digamos, de estar en el fondo y de hoy día estar de cara al Señor. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde viene Mauricio Clark? Con todo gusto, Padre. Gracias nuevamente por la confianza. Cada vez que tengo la oportunidad que el Señor me brinda el honor de servirle y compartir el testimonio, me gusta hacerlo pidiéndole perdón, sobre todo a los sacerdotes. En este caso lo estoy diciendo frente a usted, aunque sea vía digital, ¿no? Vía internet. Y le pido perdón también, como lo hago cada vez que subo a un escenario, pidiendo perdón a los sacerdotes, a las monjitas, mis queridas monjitas, saludos a las clarisas ahí en Manizales, por cierto, pidiendo perdón a mis hermanos de quienes me burlé como un Eduardo Verástegui, Karime Lozano, pidiendo perdón a los feligreses de quienes me burlé, no nada más de manera privada, sino de manera pública, sobre todo cuando estuve en Grupo Radio Fórmula y también cuando estuve escribiendo en uno de los diarios más importantes de aquí en México que se llama El Universal. Pido perdón porque durante años le menté la madre a Jesucristo, me burlé de la Virgen María, como buen adicto me burlaba o era el bufón del grupo, ¿no? Siempre buscando la necesidad, aceptación y reconocimiento de todos. Me ponía una sudadera, una playera, una toalla en la cabeza y en las borracheras mis amigos me empezaban a cantar la Guadalupana, la Guadalupana. Y me hacía el simpático, ¿no? Realmente. Y hoy les hablo después de haber pasado por distintas situaciones mi familia y yo. ¿Por qué digo mi familia y yo? Porque durante 20 años mi familia y yo pasamos por lo siguiente. Estas son las estadísticas. 22 hospitalizaciones, 8 sobredosis, un infarto al miocardio, un soplo y 6 rehabilitaciones. Evidentemente, como pueden ver, mi nariz destruida por mi adicción a la cocaína. Terminé consumiendo 20 gramos todos los días, una onza, que realmente en Estados Unidos son 28 gramos, aquí en México, en América Latina, el dealer le quita. Entonces me la vendían en 20, 22 gramos, era más o menos mi promedio todos los días, ¿no? Más o menos, si hablamos en dólares, son $1,000, un poquito más de $1,000 todos los días en cocaína, más adicto a los prostitutos, adicto a las orgías, al menos 2 veces a la semana tenía prácticas grupales con otros hombres, adicto a los ansiolíticos, antidepresivos, 12 ansiolíticos todos los días, al menos los últimos 7 años, antes de conocer a Jesucristo. Más el estratera, que es la máxima dosis, 100 miligramos para el supuesto déficit de atención e hiperactividad. Adicto a la pornografía, podía estar encerrado en el baño o en la oficina 3-4 horas frente a la computadora o en el teléfono, viendo pornografía sin poder parar. Es decir, desarrollé varias adicciones derivado a mis vacíos emocionales, a todas estas carencias afectivas, sobre todo de la figura paterna. Terminé teniendo, si hacemos un conteo, porque además iba contando como si fuera, ¿no? Si se fijan, tengo las estadísticas como prácticamente todos los adictos tenemos de nuestro pasado, porque en el pasado me enorgullecía, ¿no? De las cifras. Hoy no me enorgullece, hoy lo comparto con todos ustedes para que no les suceda, porque es muy real. En un segundo tu vida puede cambiar para siempre, para bien o para mal. Me burlé mucho de la Iglesia Católica e hice todo esto y realmente hoy me llaman los medios de comunicación acá en México loco, mocho, retrógrada, me llaman fanático religioso, me llaman prostituto, promiscuo, me llamarán como sea, padre, pero camino libre, camino sin máscaras y no por seguir a Jesucristo significa que mi vida sea perfecta, ¿no? Yo realmente busco la perfección, busco la santidad. Mi objetivo hoy en la vida no está en este plano terrenal.
Eso me queda clarísimo. Pero no por seguir a Jesucristo me garantiza que ya, no, mi vida es perfecta. No, hombre, sigo tropezando, sigo cayendo. Y por eso me tomo muy de la mano de Jesús y de María. Por eso me tomo muy en serio los sagrados sacramentos, porque me reconozco y me acepto débil, porque caigo muy fácil en las tentaciones. Y yo les hablo de corazón después de haber trabajado 20 años en los medios de comunicación, de haber estado en los medios de comunicación más importantes, pues, de América Latina, ¿no? Grupo Televisa, estuve 17 de los 20 años que estuve en los medios de comunicación. Me tocó cubrir la fuente deportiva, la fuente de espectáculos e información general. Tuve la oportunidad y en un minuto les resumo la parte, digamos, profesional. ¿Por qué? Porque tiene que ver, porque yo fui educado, padre, con aspiraciones materiales. A mí me dijeron, cuando cumplas todos tus sueños, cuando tengas el coche último modelo, cuando tengas los bolsos llenos de dinero, cuando tengas el iPhone 10, cuando tengas todo eso, vas a ser el hombre más feliz. Y mire, padre, gracias a Dios, el Señor me concedió todo antes de los 30 años, cumplí todo lo que me propuse de niño, aún estando mi padre en contra de mis propios sueños y de mis convicciones. Tuve la oportunidad de estar en 4 Juegos Olímpicos, en 4 Mundiales de Fútbol, de haber estado con Messi, con Maradona, con Pelé, la familia Mandela, cenando con ellos en Sudáfrica, con la reina Sofía, de haberme emborrachado con Maradona allá en Alemania y el potrillo Alejandro Fernández, de haberme echado unas copas ahí, aquí en la Ciudad de México. Esto fue en la Ciudad de México con Bono de YouTube. En fin, estamos hablando de Coldplay, Madonna, prácticamente la planilla de Hollywood. Justamente, padre, cuando estaba en Abu Dhabi, en el hotel más caro del mundo, en Emiratos Árabes, ahí es cuando dije, qué miserable es mi vida. Le hablaba de un conteo hace unos momentos. Tuve más de 500 parejas sexuales hombres. Llevé una vida como homosexual durante más de 20 años y ahorita le hablaba de la responsabilidad de estar frente a un micrófono y frente a una cámara. Y si yo no estuviera consciente de lo que estoy diciendo, no lo diría porque sé que podría causar más daño. Si lo estoy diciendo es porque estoy plenamente consciente de ello. El homosexual no nace, se hace. Y realmente la práctica homosexual termina siendo una adicción. Ahorita vamos a ir planteando punto por punto, pero padre, además de las 6 rehabilitaciones, tuve pues realmente todo el esfuerzo de salir de las drogas. Intenté todo lo mundanamente posible, 14 años en terapias, 14 años con psicólogos, 14 años, o bueno, en cuanto a la psiquiatría fueron como 10 años más o menos. 10 años y medio exactos estuve en Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, me conozco bien la literatura azul, los 12 pasos, los 12 tradiciones. Es un gran programa, es un primer gran paracaídas, pero hay que soltar ya cuando encuentras el camino de la fe. Si hoy estoy de pie, padre, es por 2 cosas bien importantes. Primeramente, por gloria de Dios. O sea, eso me queda más que claro. Pero segundo, también por la oración de mi mamá. Ahorita vamos a ir platicando parte por parte, pero ese es el resumen del que estoy hoy teniendo la oportunidad de compartirles. Y comúnmente me dicen muchas madres, sobre todo llegan las madres angustiadas cuando su hijo les dice, mamá, soy gay, ¿no? Yo se lo dije a mis papás a los 17 años. ¿Qué hacer si tu hijo te dice que es homosexual? ¿Qué hacer si tu hijo te dice que es gay? Sencillo, ámalo, respétalo, acompáñalo y ora mucho por él o por ella. Es como la parábola del hijo pródigo. ¿Dónde está tu fe, mamita querida que me estás viendo? ¿Dónde está tu fe en Dios? ¿Sabe, padre? Yo cuando aprendí a andar en bici, yo soy tan rebelde y tan, híjole, aprendí a mi padre muchas cosas, a cumplir mis sueños, ¿no? Como él lo hizo. Pero también siempre estuve en contra de él. Y yo tengo una de las características de pues casi el 95% de las personas que hemos desarrollado una atracción al mismo sexo, como bien lo dice en distintos libros Richard Cohen y Joseph Nicolosi. Yo soy de ese porcentaje en donde era el consentido de la mamá, ¿no? Sobreprotegido por la mamá, en donde había un encontronazo con mi papá, poca o nula relación con la figura paterna, y pues fui desarrollando esta parte femenina de haber aprendido a ver con los ojos de mi mamá y no haber desarrollado una parte viril como tal. Cuando me dicen, oye, ya no eres gay, ya no es esto, yo le digo a mis hermanos homosexuales, si ustedes, queridos hermanos, ¿no? Como yo, que hemos desarrollado atracción al mismo sexo, si las personas gays se autodenominan o se autoperciben, ¿no?
Con este lenguaje que están metiendo como personas gays o personas homosexuales, pues yo les digo de corazón, nosotros mismos caemos en el error de etiquetarnos. No es lo mismo decir soy gay a desarrollé una atracción al mismo sexo no deseada. Y eso más adelantito lo vamos a ir viendo. Pero en contexto, Padre, eso es lo que hoy me permite compartir el Señor y cómo no glorificarle y cómo no enaltecerlo y cómo no vivir para Él, porque me llamarán como sea, Padre, pero hoy por fin mi vida tiene un propósito. Independientemente que por fin mi corazón y mi mente están en paz, tiene un propósito que es servirle a Dios y a la Virgen María. Justamente a quienes más juzgué, justamente de quienes me burlé, justamente a quien le menté la madre, fue el único que tuvo la misericordia para ir por mí cuando todo el mundo me dio la espalda. Eso es como parte. Eso es bastante concreto y bastante poderoso, Mauricio. Me parece pues que ya has situado el cuadro con una precisión, claridad y contundencia impresionante. Y a mí me parece que en este tiempo en el que el lenguaje lleno de eufemismos, de no poder decir las cosas por su nombre, nos rodea, pero a la vez aparentemente respeta, pero en realidad engaña, pues la manera como tú hablas y como te refieres a la historia y a la situación que vive también nuestro mundo, me parece luminosa y que puede realmente hacer muchísimo bien. Y entonces has situado con claridad esta relación, digamos, en la infancia con tus padres y digamos, cómo se desarrolló. Yo te haría dos preguntas, quizás no muy conexas en el tiempo, pero una es, ¿de qué manera, digamos, das el contexto, una relación muy cercana con la madre y una lejanía con el padre, pero a los 17 años te das cuenta de algo? ¿Qué sucede? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo te recupera el Señor? Que por supuesto es... Es hermoso. O sea, las dos bisagras, ¿no? Los dos cambios, el de los 17 años y el de 20 años después. No sé cuántos años tienes hoy en día. Ahorita 39, pero evidentemente para que ya ven, las drogas sí destruyen, chavos, para que vean. Sí fue, así que decimos en México, me fui en segunda, ¿no? Y de bajada, o sea que estuvo rudo. Pero gracias a Dios, cuando el Señor te quita el acelerador, empieza todo a cambiar. Me toca compartirlo. Es que es muy difícil a veces hablar realmente lo que sucede cuando el Señor te lleva ahí arriba por un tiempo indefinido en el tiempo de este plano terrenal, pero cuando te enseña el manual de vida, es cuando caes en cuenta que a mí, voy a hablar en primera persona, a mí me enseñaron el manual al revés. Las reglas del juego en el mundo están completamente al revés como está con el Señor. A mí, querido Padre, ¿cuándo se acabó mi ambición material a pesar de todo el dinero que llegué a hacer y que evidentemente terminé, ¿no? Porque antes de que él terminara conmigo, gracias a Dios me quitó todo lo que me estaba autodestruyendo yo, ¿no? Pero cuando el Señor te muestra de qué se trata todo el show ahí arriba es cuando se acaba la ambición material. Cuando estuve ahí arriba con él, y eso apenas, no tiene mucho que apenas empecé a hablar de estas cosas, porque a veces es muy difícil. Con antecedentes de drogas, Padre, pues muchos han de decir, este loco, ¿de qué está hablando? Entonces hay que ir como con cuidado. Empecé a como revelar poco a poco y ahorita sí me he atrevido a contar un poco más de cosas, ¿no? Perdóname, sí, has dicho, yo quiero un poquito para situar, claro, ya sé que has tenido una experiencia espiritual fuerte, extraordinaria, que te ha ayudado y va por ahí la cosa, pero entonces, en ese hotel de Dubái, en el que por primera vez te planteas qué es esta vida que estoy llevando, es quizás el inicio de este proceso de... Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Sucedió justamente, y ahorita para acá esa parte, se acaba mi ambición material, y justamente es cuando empiezas a ver, pues, y conocer una vida espiritual, que yo me mofaba de todo eso. Por si fuera poco, Padre, es que parece hasta telenovela, ¿no? A veces que veo y digo, es que qué bárbaro, de ver cómo no glorificarle, o sea, así que vamos una rayita más al tigre. ¿Dónde sucede la conversión como tal? Sucede en un lugar que se llama Navojoa, es una ciudad de Sonora, al norte de la Ciudad de México, una ciudad sumamente pobre. Ya no tenía ni para esa última rehabilitación. Una diputada me ayudó con los gastos mínimos porque está subsidiado por el DIF, pero es un centro de rehabilitación que pertenece a la masonería, que se llama Narconón.
Yo fui parte de esta prima hermana de la masonería que se llama Scientology, Cienciología, donde está Tom Cruise y todo esto, pensando que ahí había encontrado la verdadera libertad. Es decir, además de que como reportero estuve muy ligado, pues imagínense, al tarot, ¿no? En el medio artístico está comúnmente esto, a los horóscopos. Yo le digo a mis queridos hermanos, si se emocionan y se sorprenden por los signos, algo tan vano y tan mundano como los signos, espérense a que cuando conozcan todas las revelaciones de las Sagradas Escrituras, ahí sí se van a ir para atrás, como yo me he ido, ¿no? Realmente. Pues estaba siempre ligado con todas estas personas o brujos, ¿no? Llegué a estar con uno de los brujos más importantes de México, que una vez me tuvo desnudo completamente en un altar donde había todo, hasta la Santa Muerte, y me escupía con alcohol y plantas, los chamanes en Veracruz rompiéndome huevos y demás. Además, si le vamos sumando, pues yo era de irme, siempre me iban a leer el café, y, no, hombre, andaba yo perdidísimo. Y en este lugar, en Navojoa, Sonora, fíjense cómo son las cosas, padre. Llego y me dicen, cuando llego al aeropuerto a Ciudad Obregón, hay que tomar carretera como 40 minutos, y me dice el taxi, ¿a dónde? ¿No? Y veo la dirección, pero yo no caí en cuenta de nada, pues obviamente traía muchas vendas en los ojos, y decía Colonia El Tepeyac, ¿no? Y curiosamente, es que lo encuentro en el piso ahorita, curiosamente, esta virgen también estuvo tocando a la virgen allá en la basílica. Entonces voy para allá, y en Scientology, que realmente lo que hacen, yo advierto a las personas, tengan cuidado con este centro de rehabilitación Narconon, que está en todo el mundo, que han abierto cada vez más y más pues de estos centros de rehabilitación disfrazados, ¿no? Realmente lo que hacen en estos centros de rehabilitación es un acto ilícito tanto en México como en China, que son lavados cerebrales. Ellos lo disfrazan con objetivos y procedimientos especiales, pero realmente lo que hacen ahí son lavados cerebrales. ¿Por qué se los digo? Porque me tocó hacer reportaje en Auschwitz cuando estuvimos en Alemania en el Mundial de 2006, y pude ver, ¿no? Junto con Alberto Lática, Rivera Sánchez, que son dos reporteros sumamente conocidos aquí en México, cómo se llevaban a cabo esto, pero yo no había caído en cuenta. Eso ya será para otra ocasión, padre. Cuando llego al centro de rehabilitación, lo primero que te manejan en estos centros es que no va a haber nada de trabajo espiritual. Ellos lo disfrazan con eso y te dicen que aquí no hay 12 pasos, no hay 12 tradiciones. Pero ¿cómo es el Señor? Este lugar sumamente pobre, en Navojoa, tenía una malla ciclónica, era un lugar pequeño, pero realmente de haber estado con las celebridades que les acabo de compartir, de repente estaba entre cargadores de papa, entre campesinos, entre sicarios reales, sicarios reales. Nathaniel, un querido amigo mío hoy en día, me tocó dormir la primera noche, pues había 2 literas para los que ya llevan mucho tiempo, pero los demás en colchonetas en el piso, tipo anexo sin ser anexo. Y en este lugar, Nathaniel, me acuerdo cuando llego, dije, ¿a qué lugar llegué? O sea, ¿a qué punto llegué de que un año antes, en las mismas fechas, estaba en el hotel más caro del mundo y un año después no tenía ni siquiera padre para un rollo de papel y con qué limpiarme las nalgas? Así, se lo estoy diciendo real. Esa ciudad me levantó, ese cargador de papas me levantó, ese campesino me levantó. ¿Quieres, querido hermano, que me estás viendo, conocer al Señor en persona? Ve con el señor que levanta la basura, ve con el señor que está en la calle, ve con el campesino. En lo más sencillo es donde está el Señor. Por eso muchos no lo encontramos, ¿no? Pensamos que va a estar por otro lado. Y en ese lugar, cuando a la hora de dormir la primera noche, Nathaniel, un sicario real, no de los que venden droga que se creen sicarios, no, un sicario real, me dijo, si te duermes, se lo voy a decir tal cual, padre, como me lo dijo, voy a cambiar la palabra nada más para que no escuche tan feo. Me dice, si te duermes, te corto los testículos. Él, en ese entonces, con 24 años de edad, tenía en su haber 254 asesinatos con machete. Yo estaba muerto de miedo, padre. No había agua caliente, 2 veces a la semana, Walmart y otro centro de estos de supers, llamado Soriana, 2 veces a la semana nos llevaban carne, ¿no? Entonces, estaba ya en un punto de que, ¿dónde está la fama? No que mucho Hollywood, no que mucha Reina Sofía, no que mucho Mandela, no que mucho Messi y Maradona. ¿Qué hubo? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están todos los que decían que nunca te iban a dejar? Todos me dieron la espalda, padre. Y entiendo también esa parte porque la gente se cansa, menos el Señor.
Yo me acostumbré a levantarme 4:30 de la mañana todos los días, como hasta hoy, que es cuando más hago oración. Yo hago la oración como me enseñó el Señor en la madrugada. Y por ahí siempre hay una frase muy conocida: al que madruga Dios lo ayuda. Y no porque seas más temprano te va a ir mejor económicamente, sino porque en la madrugada está el wifi directito al cielo. No sé qué pasa, que no hay sociedad, se va todo directo. Y en ese silencio es donde más podemos escuchar al Señor. Y justamente a las 4:30 que me despertaba, después de haber pasado 1 o 2 semanas en esos casi 6 meses que estuve rehabilitándome esa última vez, de 6 rehabilitaciones, eh, ya después de 2 semanas de haber pasado, de estar bien, ¿no? Que el centro dice, pues este no está tan loco, ¿no? Pues lo podemos dejar libre, digamos, me dejaban salir del lugar. Entonces yo empecé a escuchar una voz saliendo de la habitación, estaba un baño, estaba la cocina, todo estaba pegado, pero era muy chiquito el lugar. Y me acuerdo que yo me levanté, antes de que me dejaran salir esas dos semanas previas, estaba viendo el baño, estaba sentado en una silla, viendo 9 garrafones de agua de este lado, el baño, y de este lado estaba la cocina y el baño. Y entonces yo, del baño nada más había unas ventanas por arriba, y entonces yo me acuerdo que estaba viendo el cielo, que todavía estaba oscuro, pero se veía estrellado. Allá no hay contaminación como en la Ciudad de México. Entonces yo veía para allá y de repente escucho, ¿cómo estás? Entonces, claramente cuando es él, no se compara con nada de lo que has vivido antes. Y yo nada más empecé a llorar sin saber que era Jesús, porque yo no lo conocía. A mí nadie me habló de Jesús ni de María, padre. Yo no tuve formación, apenas estoy teniendo una formación como tal en la liturgia y en todo lo bello y grandioso que es nuestra iglesia católica. Digamos que cuando el Señor llegó, cuando te formatea la cabeza, ahorita regreso a esa parte en Abofá, cuando te pone todos los datos y te cambia el USB y te pone chips nuevos, digamos que a mí me puso toda la ropa sobre la cama, ¿no? Me dice, ahí está, hijo. Ahora lo que estoy haciendo es acomodando por prenda y por color toda esa ropa que me dio toda esa nueva información. Entonces estoy ahí y empecé a llorar. Y unos dirán, ahí estabas en un centro de rehabilitación. Sí, ya había pasado la desintoxicación y todo. Y estoy de acuerdo que muchos ahorita me van a llamar loco. No pasa absolutamente nada. Tiempo al tiempo. Entonces yo empecé a llorar y nada más le dije, ya sabías que iba a pasar todo esto, ¿verdad? Y hizo silencio. O sea, va de poquito en poquito. Y me queda claro que el Señor no puede bajar y aparecerse, porque nuestra condición humana nos daría un infarto en el momento en que caemos tendidos. Entonces va poco a poco entre acertijos y te va dando como pistas y ahí vas. Entonces, pero es tan bonito, o sea, es tan grandioso, pero al mismo tiempo no es que te dé miedo, da un temor, porque era algo desconocido para mí, pero al mismo tiempo había una paz que nunca había sentido ni vivido, ni experimentado. A mí, aquí hago un paréntesis, padre. ¿Quién me evangelizó? Realmente quien me evangelizó fue mi madre. A los 3 años, digamos, yo no somos de misa. Bueno, ahorita sí, yo sí voy todos los días, menos estas últimas 3 semanas por la muerte de mi hermano Eric, pues no he ido para no poner en riesgo absolutamente a nadie en la iglesia. Pero somos una familia que, si bien íbamos los días 24 de diciembre a la iglesia, ¿no? Además por tradición. Pero nada más. Bueno, ni siquiera en bodas o 15 años, ¿eh? Nosotros íbamos directo a la pachanga. No íbamos nada. Pero, ¿cómo fue mi evangelización? Fue a través de una canción del Chavo del Ocho, padre. Mi mamá, junto con mi hermano Alan, que compartíamos la habitación de niños, antes de irnos a apagar la luz, a darnos el besito de las buenas noches en la frente, nos cantaba una canción que hoy quiero cantarles a ustedes. Canto muy feo, pero lo hago con todo el amor, padre. Y que va más o menos así. Óyelo, escúchalo, te está buscando, amigo. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Oye, mi amigo, oye bien lo que te digo. Busca a tu amigo, busca a Jesús. Y ya, nos daba el besito de las buenas noches y ya se iba. Padre, 30 años aproximadamente terminó en germinar, o tardó en germinar esa semilla. Pues uno ya empieza a escuchar la vida de Mauricio en esta primera parte y se impresiona porque realmente tiene un contenido. Pero Mauricio en su segunda parte nos dirá la síntesis, la explicación más profunda de todo su itinerario vital. Por tanto, los invito a no perderse la segunda parte de la entrevista con Mauricio Clark. Dios los bendiga.